aquí está, buenas tardes, hola, es Joan-Marc Simon. Él nos va a impartir una conferencia titulada Límites y desafíos de la economía circular. Joan-Marc Simon es presidente de Residuos Cero Europa. Ha sido una de las principales voces del movimiento Zero Waste en Europa desde 2007, aumentando enormemente la visibilidad y el impacto político de los esfuerzos de esta organización durante todo este tiempo. Joan-Marc Simon es conferenciante habitual en muchas reuniones con la industria y las ONG en Bruselas, pero también a nivel local e internacional. Es autor de 2 libros muy relevantes, entre otros, pero fundamentalmente es El plástico estúpido y también Residuo Cero, cómo reactivar la economía sin cargarse el planeta. Con formación en Economía y Cooperación al Desarrollo, tiene ya más de 10 años de experiencia trabajando con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el campo de la buena gobernanza, la nueva economía, la justicia social y el medio ambiente. Joan-Marc, es tu turno. Buenas tardes. Desde Murcia tienes la palabra. Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. Siento no poder estar aquí en Murcia y os aseguro que me gustaría, porque aquí en Bruselas para variar hace un día de perros, gris, como puede ser, pero bueno, y también siento pues no poder veros a vosotros, ¿no? La audiencia para ver qué cara ponéis y qué os sorprende, etcétera. Me gusta hacer pues más ponencias interactivas pues para saber qué es lo que os interesa y por dónde vamos. Entonces, yo, si os propongo a una introducción, hablaré un ratito sobre cuál es la situación aquí en Europa, con ejemplos un poco de todas partes para que veamos hacia dónde van las tendencias y luego pues dar un espacio pues para preguntas, porque realmente el tema da para mucho. Me alegro que habéis tenido antes a Esther y he visto en el programa también que habéis tenido pues, charlas ya muy interesantes. Yo os voy a hablar de mi experiencia aquí en Bruselas y un poco los grandes rasgos de política comunitaria y cómo están las cosas, realmente cómo pintan de cara al futuro. O sea, cómo están las cosas, supongo que, bueno, tenéis la perspectiva, sabéis que el mundo no va muy bien, pero, a ver, pinceladas así a lo grande. Básicamente, sabéis que en los últimos 50 años o intuís el consumo ha aumentado. Solo hace falta pensar cómo vivíamos hace 50 años. El consumo solo es un síntoma, igual que la contaminación plástica. Si miramos el consumo de materiales a nivel global, se ha quintuplicado en los últimos 50 años, mientras que la población mundial es verdad ha aumentado, pero no aumentando tanto. Entonces, estamos aumentando más que proporcionalmente la explotación de recursos en el planeta. Y realmente es preocupante porque como solo hay un planeta, pues tenemos la limitación esta, entonces empezamos a ver los límites del sistema. Es curioso porque si miráis una gráfica de cómo han aumentado las emisiones y la explotación de recursos desde los límites de crecimiento, un libro que se publicó en los años 70 ya que anunciaba que si continuábamos por esta senda, pues simplemente se nos van a acabar los recursos y va a haber una crisis pues importante. Pues en el 1973, cuando se publicó este límites de crecimiento, el mundo estaba extrayendo 28 gigatoneladas de recursos. Hoy en día estamos ya en 100 toneladas, 100 gigatoneladas de recursos y bueno, y si seguimos así, pues vamos a llegar a las 200 y realmente pues el mundo no da para tanto. Entonces, ¿dónde estamos ahora mismo? En la Unión Europea ha estado aumentando el consumo y si miramos a los últimos 30 años, lo que hemos visto, y esto lo podéis también corroborar en vuestra vida personal, supongo que habéis visto cómo la política del usar y tirar, o sea, la cantidad de cosas que compramos y se rompe sin que podamos reparar, la cantidad de cosas que compramos y se convierte en residuo demasiado rápido, pues ha aumentado de forma bestial. La reutilización, ese envase retornable de antes, la reparación,
pues ha disminuido del orden del 80-90%, en muchos sectores ha desaparecido totalmente. Y básicamente, desde un punto de vista de gestión de residuos, que no de recursos, es una situación bastante triste la actual. La mayoría de los residuos que generamos se van al vertedero, cuando no a la incineradora, cuando no acaban en el medio, en el mar, etcétera, y hay una pequeña parte que se acaba reciclando. Es por eso, porque estamos en esta situación tan desesperada, que por una parte estamos aumentando exponencialmente el uso de recursos, pero por otra parte, todos los residuos que generamos los estamos malgastando y no son reciclables, pues que se ha desarrollado la idea de la economía circular. ¿Y qué es la economía circular? Pues consiste básicamente en cambiar, rediseñar el sistema, pues para que no solo aumentemos el reciclaje. El reciclaje, al fin y al cabo, tiene unos límites muy claros, sino que aumentemos la reutilización y cambiemos la forma de consumir, la forma de producir. Porque lo que está claro es que desde la revolución industrial el paradigma ha sido crecimiento, cueste lo que cueste, y yo soy economista y los economistas y los financieros, etcétera, hemos interiorizado que lo que es bueno para la economía es malo para el medio ambiente. Entonces, por eso se vende la idea de que tenemos que proteger el medio ambiente. Pero subliminalmente estamos pensando, porque esto nos va, pero esto nos va a costar dinero porque es caro. Entonces, yo creo que está en el corazón del nuevo paradigma de la economía circular. Esto no puede continuar siendo así. La economía, desde el punto de vista de la definición etimológica, es realmente ordenar las cosas que tenemos en casa. Y si destruimos nuestra casa, pues no habrá economía. Y este planteamiento, pues eso, en 2014 la Unión Europea empezó a cambiar. Hasta entonces, yo que trabajaba ya, yo tenía experiencia en esa época, os puedo decir que la Unión Europea estaba promoviendo incineradoras. Reciclaje sí, pero sin mucho apoyo. Y realmente íbamos por el mal camino totalmente. Gracias al esfuerzo, yo creo, de la sociedad civil, pero también de la evidencia científica, al final la Comisión Europea cambió y entendió que Europa no tiene recursos. Europa es un poco como Suiza, en el sentido que es un pequeño continente sin gas, sin petróleo, sin semiconductores, sin materias raras. De hecho, lo único que tenemos es nuestra inteligencia y hacer uso sostenible de los materiales que tenemos. Es por eso que entendió que, desde el punto de vista competitivo, a Europa lo que nos interesa es realmente reutilizar el máximo posible, cambiar la forma de consumir, porque cuando los chinos, los americanos, el resto del mundo se despierte y se dé cuenta que simplemente no tienen suficiente para abastecer sus mercados, pues nosotros nos vamos a quedar sin acceso a ellos. Y esto lo estamos viendo hoy en día. Si miráis la ruptura de las cadenas de suministro de la que se ha hablado este último año, que no llegan semiconductores, que no llegan a juguetes para Navidad, que no llega de todo, básicamente, que no llega, los productores de coches no pueden producir coches porque les faltan piezas. ¿Cómo se ha disparado el precio de la energía, etcétera? Es una cosa que ya veníamos diciendo desde hace bastante tiempo, que tarde o temprano esta escasez de recursos se tendría que traducir en, primero, un aumento de precios, pero segundo, un reposicionamiento global, geopolítico, en el sentido que hoy los chinos ya están empezando a dar prioridad al mercado interno, a las exportaciones. Los americanos también están ocupando, igual que los rusos, etcétera, igual que los europeos, también no nos engañemos, estamos intentando asegurarnos el acceso a materias primas. Y todo esto, dirás, bueno, pues claro, es importante, pero ¿por qué no miramos a lo que tenemos alrededor? Porque no olvidemos que hace 50 años España, por ejemplo, era un país que era a nivel de suministro de comida bastante autosuficiente. Hoy en día sería interesante
ver a pesar de que España se dice que es uno de los grandes productores de comida para Europa, porque si venís aquí a Bruselas y coméis naranjas, os puedo decir que vienen de Valencia, o verduras que vendrán de Andalucía, Murcia, etcétera. Pero a pesar de eso, la agricultura en España es dependiente de fertilizantes y de pesticidas, que son dependientes a su vez del precio de los precios del petróleo, porque todos ellos se basan en la energía fósil. La mayor parte de los animales que alimentamos en España se alimentan pues con soja mayormente transgénica que viene de Brasil y de Argentina, etcétera. Somos muy, muy dependientes del resto del mundo. Y claro, antes los ciclos de materiales y de nutrientes se cerraban. Nuestros abuelos, sobre todo estos que vivían en el campo, pues sabían muy bien que las granjas tenían estos ciertos equilibrios entre sí, ¿no? Que lo que era el residuo de un animal, pues era el abono para los campos, lo que eran las obras del campo se iban al compost, etcétera, etcétera, etcétera. Todo funcionaba de forma ecosistémica. Ha sido los últimos 50, 60 años en los que nuestro nivel de vida ha aumentado sustancialmente y que estamos mucho mejor, pero que también hemos reducido nuestra biodiversidad, hemos reducido nuestra independencia desde este punto de vista y nos hemos también toxificado mucho. Hay gente que se sorprende, o yo me sorprendo también, que esto no sea más Vox Populi, pero en los últimos 50 años o 40 años se ha reducido la fertilidad en un 50%. Vamos a 1 punto por año de reducción de fertilidad. Y esto está directamente ligado a la contaminación, al estrés, pero también a todos los químicos que se encuentran en todos los productos que consumimos. Y esto puede ser plásticos, pero puede ser ropa nueva. Toda la ropa nueva tiene productos químicos con los que estamos en contacto, todos los móviles, los teléfonos, los televisores, etcétera, están bañados en retardantes de llama, etcétera. Todo esto, nuestras casas en las que pasamos tanto tiempo, se han convertido en unos sumideros de tóxicos impresionantes. Y si miramos las cifras en cuanto a cánceres, a fertilidad, disrupción endocrina, etcétera, todos estos niveles están disparados. Y todo esto me diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la economía circular? Pues esto tiene que ver con el modelo de consumo, de producción y consumo que hemos instaurado. Y que realmente lo que importa es vender lo máximo posible sin saber qué estamos comprando ni qué estamos produciendo. Y esta competencia por el menor precio, lo que está produciendo es que nos estamos saltando muchos pasos. Yo trabajo aquí en Bruselas, me conozco las directivas europeas de pe a pa, muchas de ellas he colaborado a escribirlas y esto es un queso de gruyere. Está lleno de agujeros por todas partes. Sabréis que la mayoría de nuestros productos que consumimos en Europa son producidos en la China, solo hace falta mirar el Made in China. Y la verdad, si cogéis un producto de estos, lo analizáis, vais a encontrar una cantidad de tóxicos allí que flipas. Pero no se mira. Nosotros desde Zero Waste Zero, desde la organización para la que trabajo, por ejemplo, el año pasado hicimos una prueba hicimos análisis de orina en políticos en 6 países europeos, incluyendo el vicepresidente de la Comisión Europea. Y estábamos buscando en la orina si encontrábamos ftalatos. Ftalatos es un plastificador que se usa para los plásticos. Y lo encontramos en todas las personas. Todos los niños, todas las personas del mundo tienen este disruptor endocrino en sus organismos. Y esto, pues, tiene impacto sobre lo que decía antes de la fertilidad, sobre lo que decía antes de cánceres, etcétera. Y esto, si no lo hubiésemos mirado nosotros, nadie lo mira. Hemos hecho un estudio también que hemos acabado de publicar hace un par de semanas, en que analizábamos las emisiones de incineradoras, una en Madrid, una en Holanda, una en República Checa y una en Lituania, en las que mirábamos las plantas que crecen alrededor de la incineradora, hasta 2 kilómetros, los huevos
que ponen las gallinas que viven alrededor de las incineradoras, y era espectacular la cantidad de dioxinas y furanes que se encuentran allí. Y esto, pues, ya te digo, es una incineradora que está bañando Madrid con sus emisiones. Si tú miras la legislación europea, en teoría eso se tendría que controlar, pero no se controla. La lista podría ser larga, podría continuar, pero para daros una pincelada, que realmente la situación es grave, y y ahora quisiera hablar un poco de las soluciones, porque yo creo que es importante, pues, mirar hacia adelante y qué estamos haciendo en ese sentido. El incremento de los precios de la energía, la disrupción de las cadenas de suministro, todo esto tiene un impacto negativo a corto plazo, pero también permite al ciudadano empezar a darse cuenta y ver en su propio bolsillo el impacto de la economía lineal. En una economía circular, que las cosas se reutilicen, que las cosas duren, significa que tienes que comprar menos, necesitas menos energía, etcétera. Entonces, tristemente, como más suban los precios, más vamos a valorar lo que tenemos, porque no podemos comprar más. Hoy en día comprar un coche, ya sabes las colas de espera que hay para comprar un coche. Entonces, esto es algo que está pasando hoy y apunta en esta dirección. A nivel legislativo, la Unión Europea, los últimos 6 años, ha puesto en marcha toda una nueva legislación sobre residuos, en la que hay muchísimas cosas, pero para daros unos ejemplos, hay la directiva de bolsas de plástico, que en 2014 pues, se reducieron y ha sido un éxito. Desde entonces ha habido un 90% de reducción en el uso de bolsas de plástico de un solo uso en toda Europa. Se ha aprobado objetivos de reciclaje de un 65% para el 2035. Se ha aprobado una directiva de plásticos de un solo uso, en la que quizá habéis oído hablar, que se han prohibido, por ejemplo, las pajitas de plástico de un solo uso, los bastoncillos para las orejas, los globos de plástico no biodegradable. Se ha obligado a que las botellas de plástico de un solo uso sean recogidas al 90% para el 2030. Toda una batería de medidas, y hay muchas más, simplemente no, por ejemplo, también la recogida selectiva de materia orgánica, que creo que es clave, que es súper importante porque crea realmente las bases para una gestión de residuos, al menos que sea un poco más sostenible. Y esto a nivel español se está tramitando en el Senado ahora mismo la ley de residuos y suelos contaminados, que va en la buena dirección. Desgraciadamente, España va a la cola de Europa en lo que es leyes y implementación de políticas de residuos. Es triste ver cómo países como Eslovenia, que entraron en la Unión Europea 20 años después de España, pues están doblando las tasas de reciclaje de España y generando menos residuos. Pero oye, lo importante es ir en la buena dirección, aunque vayamos poco a poco, y evidentemente, mejor ir adelante. Lo que es importante también, voy a hablar un poco cuál es la situación en España y qué se puede hacer, pero también daros una perspectiva de a nivel de políticas, qué es lo que viene. Después de aprobar todas estas políticas de residuos, lo que estamos trabajando ahora en Bruselas y en la Unión Europea es realmente toda la fase de producción. O sea, la razón por la que la mayoría de los residuos no se reciclan, una de las razones más importantes es porque simplemente esos productos no se han fabricado para ser reciclados. Compráis cualquier textil hoy en día, no hay tecnología para reciclar el textil. La mayoría de plásticos que compráis, si vais al Mercadona o lo que sea, todo eso no se recicla. No hay tecnología para reciclarlo. Se pueden reciclar las botellas de PET, se pueden reciclar algunos, pero la mayoría de cosas no están diseñadas para ser recicladas. Entonces, a nivel europeo estamos trabajando una cosa que se va a llamar la iniciativa de productos sostenibles, en la que cada producto que se venda tendrá que venir con lo que se llama un pasaporte de producto, o sea que de la misma forma que hay los ingredientes en una botella o lo que sea, escaneando un código QR que tendrá que haber en todo, sea textil, sea lavadora, sea envase, sea lo que sea, podremos ver
de qué está hecho el material, dónde se ha producido, en qué condiciones, qué durabilidad, hay piezas de recambio disponibles o no, si ha utilizado mano de obra esclava, etcétera. Entonces, esto es una cosa que estamos trabajando a nivel europeo y espero que pueda ser ley en los años que vienen. Y también pues lo que se trata de sacar todo lo que son tóxicos de los productos que están en contacto con los alimentos. Hoy en día la legislación comunitaria que legisla los tóxicos que están en contacto con los alimentos tiene más de 20 años. Hace más de 20 años la mayoría de envases que estamos utilizando hoy en día simplemente no existían. Entonces está totalmente obsoleto y es una cosa en la que estamos trabajando. Bajando ya más, y bueno, te digo, podría explicar mucho más sobre esto si hay preguntas, pues adelante. Bajamos al nivel español. ¿Qué es lo que creo que por dónde se tiene que avanzar? Yo creo que teniendo una legislación es importantísimo a nivel municipal trabajar la recogida selectiva de la materia orgánica. La razón principal porque entre el 30 y el 50% de los residuos que generan los municipios es materia orgánica. Y si conseguimos capturar esa materia orgánica para hacer biogás o para hacer compost, uno, vamos a tener el compost y el biogás, pero dos, vamos a conseguir que el resto de residuos sean mucho más limpios, con lo que será más fácil reciclarlos. También vamos a conseguir reducir la cantidad de pases de los camiones de basura, porque la materia orgánica es lo que se tiene que recoger más a menudo, porque huele. Pero si sacamos la materia orgánica de la circulación, podemos reducir la recogida selectiva a una vez a la semana, incluso una vez al mes, para lo que es el rechazo y una vez o dos veces a la semana para envases. Nosotros, desde Zero Waste Europe, tenemos una red de municipios, de más de 400 municipios que están siguiendo la certificación de Zero Waste y muchos de ellos ya estamos recogiendo más del 90% de los residuos selectivamente y en muchos de ellos, estos municipios, recogemos el rechazo una vez al mes. Y esto es posible gracias pues, a conseguir capturar la materia orgánica pues, separadamente. En España esto empezará a ser una obligación con la aprobación de la nueva ley y espero que en Murcia pues, se implemente lo antes posible. Muy rápidamente mencionar que quizá habéis visto los contenedores de materia orgánica de aportación libre, que todo el mundo ponga lo que quiera. Con ese sistema sabemos que no funciona, lo hemos probado en Barcelona, lo hemos probado en otros países. Se tiene que avanzar hacia un sistema sea de puerta a puerta, individualización de la responsabilidad, o un sistema de contenedores cerrados con chip para poder controlar las aportaciones de materia orgánica. Número dos, la recogida selectiva tiene que realmente individualizarse, en el sentido que hoy en día, si generáis una tonelada de residuos o si no generáis residuos, pagáis lo mismo. De la misma forma que cuando consumís agua o consumís teléfono, pues pagáis en función del consumo, creo que es importante que los españoles empecemos a interiorizar que la basura tiene un precio y que la gente que genera más residuos tendría que pagar más, la gente que genera menos tendría que pagar menos. La mayoría de Europa ya funciona así, ya te digo, incluso países de la Europa del Este ya lo han implementado y es importante pues empezar a adaptar esto en España y hay muchos municipios que ya lo están haciendo. Es importante también hacer políticas de prevención y de concienciación ciudadana y dar opciones a la ciudadanía de comprar a granel, de usar envases reutilizables, etcétera, y marcar objetivos de fracción rechazo. Ahora mismo yo diría que España está generando de media de los 500 kilogramos de residuos que se generan al año por habitante, entre 200 y 300, si no más, son rechazos, se van a incineradoras o vertederos. Nosotros en los municipios con los que estamos trabajando pueden llegar hasta 50 kilogramos por habitante año. Esto significa que estamos generando unos 300 gramos por habitante por día, que es muy poco, es 4 o 5 veces menos de la media española hoy en día. Y esto es posible si se hacen las cosas correctamente. A nivel municipal hay muchas, y a nivel nacional hay muchas políticas que se pueden adaptar. Por ejemplo, en Francia, por ejemplo, hay una ley que ya obliga la venta de frutas y verduras sin envases de plástico. En Alemania, por ejemplo, hay una ley también que obliga a todos los restaurantes o
sitios donde se vendan productos de comida o de bebida para llevar, pues que ofrezcan una solución reutilizable que no sea solo de un solo uso. En Estonia se acaba de implementar una tasa de 50 céntimos sobre los envases de un solo uso. O sea, hay muchas políticas que se pueden llevar a cabo para avanzar en ese sentido. A nivel nacional, yo creo que es urgente que adoptemos un sistema de depósito, devolución y retorno para envases de bebidas, pero también más allá. Apostar por la producción local, la durabilidad y la reutilización. Yo creo que es una oportunidad de negocio para las empresas españolas, porque en España todavía sabemos cómo construir cosas, cómo fabricar, y hay un nicho de mercado allí para gente que quizá quiere pagar un poco más para una cosa que durará mucho más. Y esto, desde el punto de vista económico, es una cosa que hay gente que no entiende, pero realmente más vale gastarse un poco más para una cosa que te dura 2, 3 veces más o se puede reparar, que ahorrarse un poquito ahora para una cosa que le vas a utilizar 2 días y se va a romper o la lava se encoge o se descolore, etcétera. Y evidentemente trabajar todo el tema de la obligación, que haya piezas de recambio, sistemas de pago por utilización y muchas otras opciones. Básicamente, y para concluir, porque quiero dar un poco paso a las preguntas, si hay alguna pregunta, estamos en una situación que es una encrucijada. A nivel global, como he dicho, nos estamos encontrando que las energías se están acabando, las energías fáciles, fósiles. Hay un límite al crecimiento claro, que realmente es los recursos de los que disponemos. Tenemos que relocalizar las economías y tenemos que pensar ecosistémicamente. Lo que decía al principio de la charla, la economía en el futuro solo tiene sentido si en lugar de destruir el planeta ayuda a regenerarlo. Y esto es muy fácil de decir, pero más difícil de implementar porque hemos olvidado totalmente cómo se hace. Nuestros antepasados sabían perfectamente que si se cargaban el ecosistema, se cargaban su economía. Hemos conseguido durante los 200 años crear la ilusión que puedes tener economía separada de un ecosistema que sea saludable y que nos sustente. Y tenemos que volver a ello. Esto no significa volver a la pobreza o volver a pasar las penalidades del pasado, sino que es posible diseñar un sistema en la que simplemente alineemos nuestra agenda con la base que nos da vida. Y esto, pues, hay muchas empresas que lo están haciendo. Es importante, estamos intentando hablar con inversores, con bancos, con el Banco Europeo de Desarrollo, etcétera, para que cambien la forma de dar créditos. Estamos trabajando en la política agrícola común también, pues, para cambiar las ayudas también, para que realmente se ayude a crear ecosistemas en lugar de destruirlos, que es lo que hace el monocultivo actual, etcétera. Solo daros esta pincelada que realmente es muy difícil lo que estamos haciendo. Nunca antes la humanidad ha cambiado, se ha rediseñado y ha cambiado un sistema que está funcionando aparentemente bien, pero que está cayéndose a trozos y que si no conseguimos rediseñarlo, pues vamos a tener que pagar el precio y nos va a salir bastante caro. Vale, yo lo dejo allí de momento, a ver si hay alguna pregunta y puedo pues ampliar por la parte que queráis. Muchas gracias. Sí, hay una pregunta del público. No sé si... A ver, sí, ¿te oyen? ¿Se me escucha? ¿Lo escuchas, Omar? ¿Se me escucha? Sí, adelante, te escucho. Vale, lo primero de todo quería agradecerle que nos haya prestado un rato de su tiempo. Y lo segundo, como presidente de Zero Waste Europe, me gustaría saber su opinión y también si tenéis indicaciones, o como se llame, respecto, por ejemplo, a la extracción de minerales raros, como puede ser el coltán, que tengo entendido que creo que sabemos todo el mundo que es uno de los minerales más problemáticos habidos y por haber, no solamente porque sea un mineral raro, valga la redundancia, sino también por la manera de cómo se extrae, que está implicado desde hace ya creo que más de un siglo con conflictos bastante tenebrosos. Entonces, tengo entendido que
en España y creo que en el sur de Europa en general hay una única mina en España que es donde se encuentra coltán. Entonces, resumiendo bastante, básicamente quería saber si tenéis algunas indicaciones o algo parecido respecto a la extracción de minerales raros, sobre todo si pueden ser conflict free, mejor. Muchas gracias. Sí, es muy buena pregunta. A ver, tienes razón lo que dices. El coltán, para quien no lo sepa, es un elemento clave para fabricación de móviles y otros aparatos electrónicos. La mayoría del coltán a nivel mundial se extrae del Congo, se usa mano de obra infantil, explotación, esclavos, etcétera. Sabemos que el 95% de las tierras raras hoy en día están en territorio chino y por eso las estamos pagando caro y evidentemente ellos van a priorizar el consumo interno. La verdad, yo no sabía que había una mina de coltán en España, pero bueno, oye, me alegra saberlo. Nosotros, lo que sí que la Comisión Europea ha hecho un análisis de qué tierras raras tenemos en Europa y sí que hay un poquito aquí y allí, pero la verdad es que no hay mucho. Y la verdad es que también nos encontramos con esa situación en que, aunque hay una mina de coltán en España, mientras podamos sacarlo del Congo con las condiciones actuales, el problema es que el sistema globalizado es lo que hace. Y esto es problemático porque no hay una trazabilidad de los materiales. Una cosa que se está trabajando aquí en Bruselas es la directiva sobre due diligence, que básicamente lo que hace es que las empresas, para vender sus productos en Europa, tengan que poner un filtro de cumplimiento de derechos humanos. Entonces, que si, por ejemplo, se están vendiendo productos que han utilizado mano de obra infantil o esclava, esto o se prohíba o se tengan que taxar de alguna forma, etcétera. Evidentemente, tenemos Estados Unidos y la China oponiéndose tajantemente a eso, porque aplicar derechos humanos a lo que es la producción es una cosa que encarece el precio, aparte de ser inmoral, que esto continúe así. Pero claro, la estrategia europea en eso es intentar, o lo que estamos apoyando, es intentar que los productos duren el máximo posible e intentar reciclarlo al máximo posible. Pero lo que pasa es que es muy difícil reciclar estas tierras raras porque están en muy pequeñas cantidades en los productos electrónicos, pero sabemos que hay mucho más coltán en 10 kilos de teléfonos móviles que en una tonelada o incluso 10 toneladas de la mina del Congo. Entonces, es un tema que tenemos que trabajar, pero ya está la clave de la sostenibilidad que vaya de la mano de la política social también. Hola, buenas tardes. Primero agradecerte tu intervención y quería saber si ya estáis homogeneizando o regularizando los rankings de reciclabilidad, de materiales reciclados de los países. Me explico. La valorización energética no se considera reciclado y hace unos años, yo que soy muy competitiva, miraba los rankings y veía que Noruega nos ganaba por goleada, pero realmente Noruega valoriza energéticamente la mayoría de sus residuos. Entonces, ¿estos rankings están basados ya realmente en el reciclaje de materiales? A ver, sí, tienes razón. Aquí hay varias consideraciones. Una, durante muchos años se promovía el sistema escandinavo porque decía, mira, envía muy poco a vertedero, pero eso es porque están quemando la mayoría de los residuos. Valorización energética o como le queramos llamar, eso no significa que reciclen más. De todas formas, yo siempre digo lo mismo con esto, fijémonos no solo en el reciclaje, fijémonos también en la producción de residuos. Ahora mismo, por ejemplo, Dinamarca genera el doble de residuos que Polonia. Entonces, Polonia puede reciclar menos, pero desde el punto de vista de impacto ambiental, los poloneses tienen mucho menor impacto ambiental que los daneses, aunque reciclen bastante menos. Entonces, lo que sí que se ha hecho con la última
adaptación de la Directiva Marco de Residuos, que ahora se está transponiendo en la nueva ley de suelos contaminados en España, es implementar la nueva metodología para cálculo de reciclaje. Entonces, todo esto en Eurostat significa que se va a cambiar la forma de calcular el reciclaje. Hasta ahora se contaba reciclaje básicamente lo que se recogía selectivamente. A partir de ahora, reciclaje significa lo que sale de la planta de reciclaje. O sea, réstale las pérdidas, réstale toda la contaminación que hay en la recogida selectiva, que se contaba como reciclado, réstale todo lo que se exportaba fuera de Europa sin saber si se reciclaba o no. Entonces, esta metodología, que yo sepa todavía en España y en muchos países no se ha implementado porque no tenemos las cifras todavía, pero todo esto tendría que cambiar bastante pronto. De todas formas, lo que va a pasar con eso es que, a ver, la valorización energética sí que continúa contándose igual, el reciclaje se va a contar de forma distinta, pero todos los países van a ver que el reciclaje de hecho va a bajar, porque, te digo, recogida selectiva, menos contaminación, menos fallos del sistema, etcétera, significa que coge las cifras actuales de reciclaje y réstales entre 5, 10, incluso 15 puntos. Entonces, va a ser más real, pero también va a ser un poco más deprimente. Bien, parece que no hay más preguntas. Lo dejamos aquí. Joan Marc, muchísimas gracias por tu conferencia. Un saludo desde Murcia. Y continuamos en 10 minutos con la siguiente ponencia. Seguimos en la Feria Luz Murcia. Hasta ahora mismo. Claro.